Hola, muy buenas, Isabel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes ya, ¿no? Y buenos días. Bueno. Debe de ser la primavera. Está ahí, la primavera que siempre altera, ¿verdad? A mí Bueno, desde luego. Isabel, hoy vamos a hablar, pues, de algo que es muy difícil, que es muy duro, Sí, muy algo complicado. contra lo que yo creo que no estamos preparados, ¿no? Que un buen día uno no se encuentra bien, va al médico y el médico le dice pues que tiene una enfermedad. Y a veces las enfermedades pues son graves, son enfermedades crónicas, son enfermedades terminales y uno sale de esa consulta pues con una información que no sabe cómo asimilar. Date cuenta, José Ángel, que además no es el hecho del propio enfermo solo, ¿no? Es que en ese momento del diagnóstico, sea cual sea, podemos hablar de un diagnóstico de esclerosis, podemos hablar de una diabetes, podemos hablar de enfermedades cardíacas. Cualquier cosa que suponga un cambio en tu vida. Un cáncer, por supuesto, que ahora estamos ya considerándolo como una enfermedad crónica. A veces, evidentemente, todas ellas son incurables en este momento, ¿no? Es que cambia todo. Quiero decir que no solamente afecta a tu persona como individuo, sino que es que va a modificar toda tu vida, va a modificar tu familia, va a modificar el trabajo, va a modificar el ocio, va a ser como un tsunami en el que va a arrastrar tantas cosas que tienes que estar muy preparado y claro, nunca lo estás. Isabel, entonces cuando uno sale de esa consulta con esa información, que es como si te dan un golpe terrible y dices, me imagino que lo primero es, ¿por qué a mí? De repente, ¿por qué me pasa esto? En esa cabeza, ¿qué síntomas, qué es lo que pasa por la cabeza del paciente? Ahí tenemos que distinguir varias cosas porque depende. Es decir, sí, hay muchas veces que nos encontramos sin clínica, nos encontramos muchas veces con enfermedades crónicas graves en niños. El niño no es tan consciente, ¿no?, de esta historia. Ahí los que realmente sufren es el entorno del niño diabético que de repente se da cuenta pues que no va a poder tomar nunca más las chuches, ¿entiendes? Y que encima tiene que pincharse con el miedo que da. O sea, es otra parte que también tenemos que entender. Otra parte es el enfermo de mediana edad o el enfermo joven. Ese es el que peor lo pasa. Digamos que el estrés, el trauma horroroso es en esa mediana edad, en esa edad joven y mediana en la que ya eres consciente, pero no eres un anciano. Porque los ancianos lo que sí sabemos es que este tipo de diagnósticos, este tipo de enfermedades crónicas las aceptan mucho mejor. ¿Qué sucede cuando tú tienes un diagnóstico de una enfermedad incurable y eres joven o tienes una edad en la que desde luego no es previsible, ¿no?, ese tipo de cosas? Pues lo primero, lo que tú bien decías, ¿no?, lo primero es rechazar el diagnóstico. O sea, lo primero que haces es decir, inconscientemente, se han equivocado, esto no me puede estar pasando a mí, esto es una pesadilla. O sea, yo esta palabra la oigo constantemente, ¿no? Esto es una pesadilla, no me puede estar pasando a mí, ¿no? Rechazo, negación, pues posiblemente no sea esto, posiblemente se hayan equivocado. Luego hay ira. Hay otra cosa que es rabia contra el mundo, contra el médico que te lo acaba de decir, contra todo. Eso que tú me estás diciendo, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me tiene que tocar a mí? Si yo no he sido malo, si yo no he sido mala, si yo soy una buena persona. Sí, no hay respuesta. Exacto, no hay respuesta. Y luego hay culpa. Culpa porque empiezas, a medida que va pasando el tiempo, empiezas a decir, y si yo no hubiera a lo mejor comido mejor, más sano, pues a lo mejor el colesterol, pues si eres de corazón, o si no hubiera fumado, o si no hubiera tal. Es decir, empiezas a pensar qué podías haber hecho, que además a veces, evidentemente, no hay ningún tipo de respuesta tampoco, para evitar eso. Y empiezas a decirte, si yo hubiera tenido una vida más sana, si yo hubiera hecho deporte, si yo no hubiera fumado, si yo no hubiera comido grasa, si yo no hubiera, ¿no? Entonces empiezas a, imagínate antes, bueno, todavía ahora con el SIDA, pues para qué te voy a contar, ¿no?, con la carga encima moral que tenía, te empiezas a sentir culpable. Y luego ya empiezas a buscar apoyo. Necesitas el abrazo, el cariño, el amor, y cuando ya lo encuentras empiezas a darte cuenta de la realidad. Y es cuando te hundes. Es cuando llega la depresión, lo que nosotros llamamos una depresión reactiva, una depresión profunda, en la que es lógico que te hundas, porque es lo normal, porque nosotros no estamos preparados para afrontar un tipo de diagnóstico en el que te digan no hay salida, o hay poca salida, o tienes que cambiar toda tu vida, tienes que amoldarte a esto sin que sufras profundamente.
Y por lo tanto empiezas también a depender mucho de los médicos. Ahí es cuando proyectas toda tu vida en ellos. Es decir, ellos me pueden salvar, ellos, bueno, voy a hacerlo todo, están pendientes todo el día, llamando por teléfono, ¿sabes? Hay una cierta dependencia médica en casi todos los enfermos crónicos. Y vamos un poquito rápido porque en 3 minutitos vamos a saludar a José Luis Martínez, que es una persona que ha pasado por esta terrible historia, ¿no? La del diagnóstico de un cáncer y ha recibido 2 trasplantes. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer un enfermo y qué debe hacer su entorno? Pues mira, lo primero de todo es afrontarlo, es decir, tienes que informarte. Yo sé que es muy difícil y sé que muchos de los espectadores nos estarán diciendo, ¿y cómo me informo? Bien, hay que informarse bien, no hay que meterse en Internet, salvo que sean unas páginas muy concretas, que como no lo sabemos vale más no meterse. Infórmate con tu médico, vete con una lista de las cosas que debes hacer, puedes hacer, es decir, toma tú las riendas de tu situación. Toma las riendas de tu enfermedad. No quieras cerrar los ojos y no ver nada porque está ahí. Es decir, tienes que afrontarlo, saberlo, las posibilidades, siempre pensando en positivo y reconocer las propias emociones. Eso es absolutamente fundamental. Si tengo que llorar, lloro. Si me tengo que desesperar, me desespero. No empezar a decir no me pasa nada, la vida sigue igual, porque la vida no sigue igual. Es decir, nada va a seguir igual. Pero tú tienes que reconocer y afrontar eso, que es la situación buena de la enfermedad, en la que empiezas a darte cuenta de que efectivamente tienes unas limitaciones, pero hay otras muchas cosas, afortunadamente. Centrar la atención en el presente, mantener rutinas, actividades. Yo siempre les digo, tanto a los padres que tienen el hijo enfermo, como a la mujer, mira, hay que mantener las rutinas. O sea, si tú salías a dar una vuelta, sigue, siempre que la salud o los tratamientos te lo puedan permitir, pues sal. Haz las rutinas, mantén la vida, porque la vida está ahí todavía, sí, pues no te acabas hundiendo mucho más. Claro, entonces tienes que mantener todo lo que puedas, sobre todo mantener las relaciones que tenías. Y los que están alrededor, los padres, la mujer, los hijos, los amigos, porque para ellos también es un palo. Es un palo horrible. Mirar, lo primero, no alejarse de él, porque a veces tenemos tanto miedo. Esto me ha pasado a mí, quiero decir, cuando mi madre tuvo un diagnóstico de cáncer, a mí me daba miedo abrazarla, literalmente. Tenía miedo por si se quejaba, porque entonces yo decía, ya está, ya le duele. Es decir, no, vamos a vivir, no te alejes, pero tampoco la superprotejas o superprotejas a las personas, porque entonces los metemos en una campana y ellos se sienten más indefensos. No hables tanto y escucha. Muchas veces quieren estar en silencio y otras veces quieren hablar. Pues tú lo que tienes que saber es no decir no pasa nada, esto va, no te preocupes, no. Simplemente abre el alma, abre escucha a lo que te están diciendo y fija las metas cada día. No pongas grandes metas a veces, ¿sabes lo que pasa? Que por querer sacarlo adelante dices, tú puedes hacer esto, vamos a hacer no sé cuántos kilómetros. No puede. Acaba de salir de la quimio o está pinchándose o está en diálisis. No puede, pues reconoce las limitaciones de tu marido, de tu mujer, de tu hijo y no le pongas metas a las que no pueda alcanzar. Sobre todo, centra la atención en el presente. Es decir, vive el día a día, disfruta cada segundo. Vas a tener muchos momentos en los que estás bien. Esos son los que hay que disfrutar al máximo, tú y todos los que te rodean. Los amigos, lo mismo. Si siempre estuviste con él, ¿por qué no vas a estar? ¿Porque tienes miedo a una palabra? ¿Porque tienes miedo a que te digas que la diálisis, es que el cáncer, es que la quimio, es que estoy calvo? O sea, que no, que tiene que seguir la vida totalmente normal, porque hoy en día, gracias a Dios, hay muchas posibilidades, ¿no? Y por último, sobre todo para los que rodean a los enfermos crónicos, a los enfermos incurables, hay un síndrome que es del cuidador, como bien sabes, que podemos meter también, por supuesto, a todos los cuidadores de los Alzheimer, pues que acaban destrozados, ¿no? Acaban psicológica y físicamente destrozados. Yo lo que les digo es que piensen en ellos mismos, porque es que si no se cuidan, no van a poder cuidarle a la otra persona. Es decir, tú también tienes que tener tu tiempo, tu tiempo libre, tus actividades y tus hobbies. Porque sí, si que no, necesita también ayuda el que está al lado, al igual que el exactamente enfermo. Igual. Terminamos con la frase, Isabel. Pues hay una frase preciosa, nos dice, en cada amanecer hay un vivo poema de esperanza y al acostarnos pensemos que amanecerá. Es de Noel Clarasó. Y entonces ahora, como siempre, me dirijo a vosotros, me dirijo a ti que estás enfermo, para decirte pues lo mismo que acabas de oír en esta frase, que hoy es hoy,
que el pasado no nos importa porque ya pasó. Y el futuro es una ilusión, no sabemos lo que va a pasar. Tú no sabes lo que te va a pasar, ¿por qué estás anticipando cosas? Vive el segundo, vive cada día, vive pues eso, al lado de tu familia, de tus amigos, disfruta cada momento y cada segundo. Y a ti que estás al lado y que estás sufriendo, lo sé, por tu hijo, por tu marido, por tu padre, dales lo mejor que tengas. Dáselo, pero insisto, cada segundo. Si es que a lo mejor piensas que él se va a ir antes y a lo mejor te vas tú. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y como no lo sabe nadie, no olvides que vivir cada segundo es importante. Y que cada día que abres los ojos, tú como paciente, tú como enfermo y tú como persona que estás cerca, cada día que abres los ojos, tienes que dar gracias. Así que para vivir cada segundo, nunca es tarde. Y déjame que desde aquí le dé un abrazo muy fuerte a José María y le digas que todo lo que esté en mi mano, desde luego lo voy a hacer. Bueno, pues él es el vivo ejemplo de cómo una persona es luchadora, de cómo ha luchado, de cómo sigue luchando, cuando en un momento determinado incluso pensó en el suicidio, pensó en la muerte y ahora está como un campeón saliendo de algo muy duro. Y va a salir. Gracias. Dale un beso fuerte Muy de bien. mi parte. Un besito para ti. Hasta luego, Isabel. Hasta luego. Vamos